Y bien, en los últimos días hemos dado cuenta de la crisis migratoria que se está viviendo en nuestro país. Pareciera que las acciones que ha emprendido el gobierno de la República no son suficientes o son equivocadas. Una muestra lamentable es la tragedia que ya le hemos venido presentando, además de un centenar de migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tráiler en el estado de Chiapas, que hasta el día de hoy ya van 56 desafortunadamente. Corrupción, ineficiencia de funcionarios de migración. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para ello nos acompaña el maestro Savariza, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Maestro, ¿cómo está? Gusto en saludarle esta mañana. Hola Sergio, muy buen día a todos en el estudio y a todo nuestro teleauditorio. Pues bien, como comentas, déjame contextualizar un poquito. El tema, la crisis migratoria que hay en Centroamérica es una crisis que se ha construido aproximadamente en 50 años. Esta crisis tiene que ver con una serie de guerrillas que han durado 13 años, en algunas partes 20 años. Tiene que ver también con problemas globales que tienen que ver con el cambio climático, con el desempleo. Y es algo que no es de ahorita, simplemente se ha acrecentado en los últimos años. ¿Qué sucedió en el caso del gobierno mexicano? Mira, cuando el presidente López Obrador entra dentro de su plan de gobierno, con muy buenas intenciones, él fundamenta sus políticas migratorias en el sentido de privilegiar los derechos humanos, de conceder visas humanitarias. Pero luego llega la presión de los Estados Unidos en 2019 y el presidente López Obrador tiene que dar para atrás a estas políticas y aplicar la ley. Y esta aplicación de la ley que permitió que entonces se acrecentaran estas mafias de traficantes, de migrantes, que tienen que ver con transportistas, que tienen que ver con casas de seguridad, tanto en los países fronterizos como en nuestro país. Y por supuesto, también la corrupción que se da dentro del Instituto Nacional de Migración. Incluso el presidente López Obrador en el 2019 reconoció que había mucha corrupción, hizo una limpia, despidió aproximadamente a 600 funcionarios de migración y bueno, pues se creyó que con eso se resolvía en parte el problema. Sin embargo, esta tragedia o calamidad, como muchos de mis colegas le llaman, que es un verdadero es un crimen de lesa humanidad, lo que manifiesta es que sigue habiendo mucha corrupción, más aún cuando hay testimonios, hay cámaras, hay testigos de que este tráiler de la muerte pasó por lo menos por 3 filtros de seguridad y que fueron ignorados. Entonces, el problema aquí, creo que el presidente, así como lo hizo en el 2019, hoy debe de revisar, incluso cambiar al director del Instituto Nacional de Migración, que es, como decimos aquí en el pueblo, me parece un funcionario, un servidor público, sin embargo, o sea, no ni lo conocemos, ni dice nada, ni tiene una actuación, y a mucho servidor público porque está de manifiesto que hay muchísima corrupción que no se ha llegado a erradicar y gracias a esta clandestinidad que se está relacionada con el contexto internacional que se está presentando, Sergio. Claro. Maestro, y por otro lado, aprovecho para preguntarle esta mañana con respecto a cuál es su opinión con respecto y el significado, sobre todo, de la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el acuerdo del presidente. Pues mira, lo que hizo el Instituto, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, me parece que fue lo adecuado, impugnar ante la Suprema Corte, y lo que impugnó únicamente fue lo que marca la Constitución, el artículo 6º constitucional y que deriva en la Ley de Acceso a la Información, que el INAI es el garante del Estado tiene que garantizar en los ciudadanos el acceso a la información pública. Esto lo aclaro, porque además es una suspensión parcial. Todavía las partes tienen 5 días aproximadamente para hacer las intervenciones o presentar los alegatos que requieran. Y se va todavía en el dictamen definitivo, pero en este momento esta parcialidad creo que es una buena señal, nos beneficia porque manifiesta una división de poderes en nuestro país y una república
es precisamente cuando hay un sistema de pesos y contrapesos, cuando el poder no está concentrado en un individuo. Y esta resolución parcial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creo que es un buen camino y no es un triunfo ni para los neoliberales ni para los intelectuales, no es una derrota para el presidente, no, es un triunfo para los ciudadanos porque esta ley la construyeron los ciudadanos y a mí me parece excelente porque el INAI hizo. Ahora, no vayan a desinformar los desinformadores que esto lo que quieren hacer es que el presidente no termine sus obras y ese tipo de cosas. No, porque el INAI no tiene facultades para hacer eso. El INAI solamente intervino en lo que se refiere a garantizar el acceso a la información. ¿Qué es lo que sigue? Van a platicar, van a discutir qué tipo de información no puede estar reservada. Porque sí es cierto, hay información que no está reservada. Por ejemplo, si pedimos los planos del aeropuerto Felipe Ángeles, pues sí podría ser un problema de seguridad nacional y había que argumentar, fundamental, que no se tiene que entregar. Pero si preguntamos a quién se le adjudicó determinada obra o cuánto se pagó en determinada adquisición o a quién se le adjudicó o de qué manera se le adjudicó, esa sí es información que se nos tiene que proporcionar a todos los ciudadanos, Sergio. Claro. Maestro Sabarís, le agradezco como todos los miércoles el que esté con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenos días. Excelente día a todos.